Hola a todos, bienvenido a un mundo donde los mitos respiran, las energías nos rodean y las entidades, buenas y malignas, caminan entre sombras. Aquí, cada historia abre un portal a lo desconocido. Prepárate, esto es misterio verificado. Hay un instante muy específico en el que el mundo se detiene. No ocurre siempre de noche. No depende de la hora, no depende del lugar. Es ese momento extraño en el que todo deja de sonar al mismo tiempo. Ni autos, ni viento, ni electrodomésticos, ni el zumbido eléctrico al que tu cerebro ya se había acostumbrado. Un silencio tan absoluto que no se siente natural. Un silencio que no descansa. Observa. Si alguna vez lo has vivido, sabes que no se parece a nada más. No es paz, no es calma. Es una pausa incómoda, como si la realidad hubiera retenido el aliento por una razón que no te pertenece. Y según múltiples testimonios recopilados a lo largo de los años, ese es el único instante en el que puede manifestarse algo conocido como el guardián del silencio. No tiene forma, no tiene voz, no se mueve, pero cuando aparece, algo en tu percepción se quiebra. Durante mucho tiempo, los investigadores descartaron relatos relacionados con el silencio. Parecían demasiado abstractos, demasiado subjetivos. No había fotografías, no había grabaciones, no había pruebas físicas. Solo una constante emocional que se repetía con inquietante precisión. Personas de distintos países, edades y contextos describían exactamente la misma sensación, la certeza de que ya no estaban solos, incluso sin ver ni escuchar nada. Uno de los primeros casos documentados ocurrió en un departamento ubicado en una zona urbana ruidosa. El testigo era un hombre acostumbrado al sonido constante del tráfico, sirenas lejanas y conversaciones nocturnas. Dormía mal, pero nunca había experimentado episodios de ansiedad ni alucinaciones. Aquella noche no despertó por un ruido, despertó por su ausencia. Todo estaba quieto. El silencio era tan profundo que lo hizo incorporarse de inmediato. No había autos, no había vecinos, no había vibración. Incluso el refrigerador parecía apagado. Durante unos segundos pensó que había quedado sordo. Se llevó la mano a los oídos, respiró hondo, y entonces lo sintió. No fue miedo, fue presión, como si el espacio hubiera reducido su tamaño sin moverse, como si la habitación hubiera pasado de ser un lugar a ser un contenedor. El hombre describió la sensación como una presencia sin intención. No parecía hostil, no parecía benévola, simplemente estaba ahí, ocupando un lugar que no podía verse. Intentó moverse, pero algo lo detuvo. No físicamente, sino mentalmente, como si cualquier acción fuera innecesaria. Como si el silencio mismo le indicara que no debía romperse. Aquí aparece la primera pregunta inevitable. ¿Cómo puede alguien sentir una presencia sin estímulos sensoriales? La neurociencia tiene respuestas parciales. Se habla de privación sensorial, de hiperconciencia, de mecanismos de alerta primitivos que se activan cuando el entorno deja de ofrecer referencias. El cerebro odia el vacío, necesita datos, y cuando no los encuentra, los inventa. Pero esa explicación no alcanza. Porque las personas no describen figuras, no describen voces, no describen imágenes, describen un límite, como si algo marcara una frontera invisible entre ellos y el mundo, como si el silencio no fuera ausencia, sino una condición necesaria para que algo exista. A partir de casos similares, investigadores independientes comenzaron a usar un término para referirse a este fenómeno, el guardián del silencio. No porque proteja algo, sino porque parece custodiar un estado, un umbral. En casi todos los testimonios, el fenómeno desaparece en el momento exacto en que el silencio se rompe. Una palabra, un paso, un objeto que cae. El sonido devuelve al mundo su forma habitual, y con ella, la sensación de presencia se disuelve. Esto llevó a una segunda pregunta aún más inquietante. ¿Qué ocurre si el silencio no se rompe? Una mujer que vivía sola decidió no reaccionar. No encendió luces, no habló, no se movió. Permaneció sentada en su cama, respirando lentamente, mientras el silencio se volvía cada vez más denso. Describió que al principio podía escuchar su propio pulso. Luego, incluso eso desapareció. No porque dejara de latir, sino porque su percepción ya no distinguía entre su cuerpo y el espacio que la rodeaba. En ese punto, comprendió algo que jamás había considerado. No era ella quien estaba en silencio. Era el silencio el que la contenía. No vio nada. No escuchó nada, pero durante semanas posteriores afirmó que algo había cambiado.
Los sonidos cotidianos comenzaron a parecerle agresivos. Las conversaciones le resultaban artificiales. El ruido del mundo parecía una distracción innecesaria, y cada vez que se encontraba en un lugar quieto, sentía una expectativa, como si algo esperara a que el mundo volviera a detenerse. Este patrón se repite en múltiples relatos. No hay ataques, no hay persecuciones, no hay amenazas, solo una sensación persistente de que el silencio absoluto no es natural para los humanos. Aquí surge la hipótesis más perturbadora. Tal vez el guardián del silencio no sea una entidad externa. Tal vez no sea algo que llega, sino algo que se revela. Una presencia liminal que solo puede existir cuando cruzamos entre estímulo y ausencia, entre actividad y vacío. Un observador que no puede manifestarse mientras el mundo está en movimiento, pero que aparece cuando todo se detiene. Tal vez no nos vigila, tal vez nos mide. Algunos investigadores sugieren que el silencio absoluto es un estado que el cerebro evita porque nos enfrenta a una forma de conciencia sin filtros. Sin ruido, sin distracciones, sin referencias externas, la mente queda expuesta. Y en esa exposición, algo emerge. No como una amenaza, sino como un recordatorio. Un recordatorio de que no estamos diseñados para el vacío total. Y ahora, la pregunta que queda flotando es inevitable. ¿Cuántas veces estuviste a punto de experimentar ese silencio y lo rompiste sin darte cuenta? ¿Cuántas veces encendiste el teléfono, hablaste, hiciste ruido, solo para evitar esa sensación incómoda? Tal vez no buscamos ruido por entretenimiento, tal vez lo buscamos por supervivencia, porque el silencio absoluto no es descanso, es frontera, y hay fronteras que existen para ser respetadas. Si alguna vez sientes que el mundo se detiene por completo, no te preguntes qué falta. Pregúntate qué acaba de llegar. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez experimentaste un silencio que no se sentía normal, compártelo en los comentarios. Tu experiencia podría formar parte de un próximo archivo de Misterio Verificado. Suscríbete y activa la campana, porque aquí no gritamos los misterios, los investigamos. Y recuerda, no todo lo invisible quiere ser visto. Algunas presencias solo existen cuando todo deja de sonar.